Faltan ya menos de 2 semanas para las elecciones de Estados Unidos y el ambiente es cada vez más tenso de cara a una de las presidenciales más disputadas de los últimos años. Antes de entrar en materia, de entrar a debatir cómo influye el dinero en esta contienda, vamos a repasar la jornada de este martes. En su discurso de apertura ante líderes hispanos en Florida, Donald Trump pasó a la ofensiva, intensificando los ataques personales contra Kamala Harris. Hay algo malo en ella. Es lenta, de bajo coeficiente intelectual, algo... no sé qué demonios es, pero miente. El candidato presidencial republicano también criticó la agenda de la vicepresidenta en las últimas horas por no incluir ningún acto público. Trump ignoró que Harris, en cambio, mantuvo reuniones en Washington, D.C. y grabó entrevistas con Telemundo y NBC, tras más de 14 días consecutivos de viajes para actos en estados clave. Ahora mismo está durmiendo. Ella no pudo avanzar en la carrera. ¿Sabes? Piensas que cuando te quedan 14 días no estarías durmiendo. Es muy perezosa y tiene esa reputación. Durante la entrevista con NBC, Harris dijo que pensaba que el país estaba absolutamente preparado para elegir a su primera mujer presidenta, pero restó importancia a su histórica candidatura. Parte de lo que es importante en estas elecciones es realmente no solo pasar la página, sino cerrar la página y el capítulo de una era que sugiere que los estadounidenses están divididos. La campaña de Harris se apoya también en una de las figuras más populares del Partido Demócrata, Barack Obama. El rapero Eminem presentó al expresidente en un mitin en Detroit el martes. Obama tomó prestadas algunas de las frases más famosas del artista. El miércoles, Harris regresa a Filadelfia, en el disputado estado de Pensilvania. Trump, por su parte, celebrará un par de actos en Georgia, donde las encuestas sitúan a los dos candidatos empatados. Bien, según las últimas informaciones de la Comisión Federal Electoral, Kamala Harris ha batido un nuevo récord de recaudación. Su campaña, el Comité Nacional del Partido Demócrata y los llamados PACs, o Comités de Acción Política, en los últimos 3 meses juntos han obtenido más de $1.000 millones, lo que es más que lo que ha recaudado Donald Trump en este año. El dinero no garantiza la victoria, pero indudablemente influye en la carrera hacia la Casa Blanca. ¿De qué manera? ¿A cambio de qué? ¿Por qué las elecciones de Estados Unidos son cada vez más caras? Antes de debatir todas estas cuestiones, les recuerdo que ya saben que pueden repetir este programa en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página web, france24.com, pero ahora también lo pueden hacer a través de las principales plataformas de audio, son las que ven en sus pantallas. Ahora sí, les presento a nuestros invitados de hoy. Por un lado, contamos con Luis Montes. Él es analista político internacional, estratega demócrata y socio fundador de Pan American Communications. Está con nosotros desde Nueva York. Por otro lado, tenemos a Marcel Felipe. Él es presidente de la Fundación Inspira América, abogado y empresario, y ha sido representante de gobiernos y de jefes de Estado. Nos acompaña desde Miami, Florida. Muchísimas gracias a ambos por aceptar esta invitación al debate de France 24. Y antes de entrar en materia de hablar de dinero en campaña, les quiero preguntar cómo sienten desde sus respectivas ubicaciones, desde Nueva York y desde Miami, este ambiente electoral, ya menos de 2 semanas para las elecciones. Luis, empiezo por usted. Me parece que, verdad, ha sido una importante remontada la que ha hecho la vicepresidenta Harris en los últimos meses desde su nominación. Creo que, verdad, hace 3, 4 meses la realidad era completamente diferente. En estos momentos hemos visto cómo ha logrado expandir el mapa electoral. Hay 7 estados que están en juego y para quienes quieran verlo incluso un poco más extenso,
podemos hablar también sobre estados como Carolina del Norte, que en ningún momento ¿verdad? Estaban en juego bajo la presunta nominación del presidente Biden. En este sentido, creo Sí. que ¿verdad? La elección igual va a estar cerrada, pero va a ser importante esos estados. Pues en esta elección tan disputada enseguida vamos a entrar a hablar de cómo influye la inversión que hace cada campaña, pero antes, Marcel, le traslado a usted también esta pregunta desde Miami, Florida. ¿Cómo percibe este ambiente electoral ya a menos de 2 semanas de las presidenciales? Bueno, mira, creo que sí va a ser una campaña reñida, en eso estamos de acuerdo. En cuanto al voto popular, creo que no, posiblemente no sea tan reñida en el voto que importa en los Estados Unidos, que es el voto electoral. Es decir, hay 7 estados que están bastante reñidos, en muchos casos por un punto o menos, y ese grupo de personas, por lo general, no uniformemente, es más o menos el mismo tipo de personas, que a este punto, con 2 candidatos tan distintos, no han tomado una decisión, con lo cual lo más probable es que ese grupo de personas vaya para un lado o vaya para el otro, y con ellos, aunque el voto popular siga siendo muy reñido, puede que el voto electoral quede bastante amplio y que no estemos viendo unas elecciones creo yo, que tomarían semanas o meses para determinar. Hay que ver para qué lado van. En algunas cosas, pues se ha visto que luego de que Kamala Harris tuvo un bounce inicial, pues en muchas cosas ha ido la corriente a favor del presidente Trump, pero en otras no. Así que yo creo que es muy difícil predecir cómo va a terminar en el voto electoral, que es el que cuenta, pero definitivamente en el popular va a ser reñido. Sin duda, hablando de estos empujones que ha recibido Kamala Harris, sobre todo cuando presentó su candidatura, su campaña, recordemos, logró un récord de recaudación cuando Joe Biden, o más bien la campaña Biden-Harris, logró un récord de recaudación cuando Joe Biden se echó atrás en la carrera a la reelección. Les quiero plantear a ambos, para entrar en contexto, porque en Estados Unidos las elecciones son cada vez más caras y por qué son de los comicios más caros del mundo. ¿En qué se invierte todo este dinero? Luis, le doy la palabra. Bueno, este dinero es invertido obviamente en la movilización de votantes, y la movilización de votantes se hace a través, ¿verdad?, de aire, básicamente televisión, radio, redes sociales. Se hace también a través de lo que se conoce como el canvassing, que es básicamente ¿verdad?, ir puerta a puerta, y que eso es en estos precisos 27, 30 condados donde se está en juego la elección dentro de esos 7 estados, es precisamente donde ¿verdad?, se invierte un montón de ese dinero, y es lo que hay, ¿verdad?, completamente hay soldados en el piso que están básicamente yendo a tocar puerta por puerta. En el pasado esto era voluntario, ahora en su mayoría son básicamente gente ¿verdad?, pagada la que hace ese trabajo. Marcel, ¿es esta la forma más segura de conseguir a nuevos votantes, el puerta a puerta, todavía hoy en este mundo tecnológico en el que vivimos? Mire, yo creo que muchas elecciones recientes han demostrado que hay una diferencia en las estrategias que dan resultados. Sí, esas estrategias tradicionales siguen dando resultados, pero cada vez más el uso de las redes sociales es extremadamente importante, y depende de qué es lo que se busca en cada elección, porque una de las cosas que vemos es que hay elecciones en las cuales buscas el centro, tú tienes tu base y buscas ganarte los que están en el medio. Pero hay elecciones, y creo que esta es una de ellas, que se trata de las bases están claramente identificadas, hay muy poquita gente en el centro, y qué tanto sale tu base a votar por ti es más determinante que los que quedan en el centro. Y esto creo que es unas elecciones de estas, y en ese aspecto creo que Trump tiene más dominio, no solamente de su propia base, o sea, más lealtad de parte de su propia base, mientras que el Partido Demócrata es un poco fraccionado por las guerras entre Kamala Harris y Biden, sino además Trump es un maestro en términos de las redes sociales. Su uso de las redes sociales, el dinero que gastó con Facebook en el 2016 fue algo que tomó a todo el mundo por sorpresa y cambió un poco la forma que hacen las campañas. Vimos en Milei en Argentina, que también es algo que se ha utilizado de esa
esa nueva forma de hacer campaña y es importante. O sea que el dinero, incluso en las redes sociales, sigue siendo extremadamente importante para una campaña porque saca la movilización y diría casi que más importante que pagarle a todos estos voluntarios. Una cosa que es interesante y que tenemos que explorar no es solamente el dinero, sino es el poder que tienen los dueños de las redes sociales. Exacto. En el cual normalmente para hacer cualquier tipo de fraude o dar más dinero de la cuenta uno tiene que conspirar con otra persona, pero el dueño de una red, como puede ser Facebook o Twitter en su época, puede sentarse en su oficina, cambiar el algoritmo para que salgan más anuncios de un candidato que del otro y nadie se va a enterar porque cada cual solamente ve el feed, la señal que recibe en su propia red. Entonces es un peligro importante para la democracia. Creo que el Congreso está empezando a despertar con respecto a eso y creo que es una de las razones que motivó a Elon Musk a comprar Twitter, es su percepción de que Twitter estaba siendo injusto a favor de los demócratas de esta manera y que era muy difícil de detectar. Precisamente hablemos de Elon Musk porque ha cobrado un papel protagonista en la campaña republicana a favor de Donald Trump. Él llega a asegurar que si Kamala Harris gana estas elecciones serán las últimas que se celebren en Estados Unidos. Lleva adelante una campaña de acoso y derribo a través de su cuenta personal de X contra la candidata demócrata, pero además ha dado $75 millones a la campaña de Donald Trump y ha recientemente impulsado una controvertida iniciativa que consta en, recordemos, sortear $1 millón diarios para votantes inscritos en los 7 estados en disputa, en estos estados péndulo que van a decidir la elección, que firmen un comunicado defendiendo la primera y la segunda enmienda, es decir, la libertad de expresión y el porte de armas. Luis, dado esta información, ¿cómo cree usted que legalmente se acoge esta iniciativa que ha impulsado Elon Musk? Bueno, va a ser interesante poder determinar eso se lo vamos a dejar a los abogados, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es de que en el pasado, por ejemplo, una famosa compañía de sorbetes aquí que se llama Ben & Jerry, ¿verdad? Ofrecía sorbetes gratis a la gente que se acercaba con un pin que decía "yo voté". Y básicamente ¿verdad? Recibieron una notificación del Departamento de Justicia donde no lo podían hacer. Entonces, en ese sentido, va a ser interesante ver cómo esto se desarrolla. Lo cierto es, al final del día, es que Trump ha puesto a la venta la Casa Blanca. Él ha sido claro en decir de que él va a nombrar a Elon Musk de llegar a la presidencia ¿verdad? a esta posición en la que básicamente va a tener control. El zorro va a tener control sobre el gallinero. Muchas de las agencias que lo regulan, él va a estar a cargo de eso, lo que le podría estos 75 o 125 millones de dólares que está gastando, dependiendo de los números, simplemente se le van a multiplicar por billones de dólares, dado los contratos que él tiene con Defensa, con NASA y con todas las demás otras agencias. Y esto es precisamente parte de la corrupción la que se está denunciando desde ya y la que se está tratando de prevenir que suceda. ¿Verdad? Trump es una persona transaccional, es una persona que pone a la venta ¿verdad? El gobierno. Lo hemos visto, por ejemplo, en Arabia Saudita con su yerno, Jared Kushner, cómo han hecho este tipo de negocios. Una y otra vez hay ¿verdad? Evidencia donde Trump simplemente no le importa las regulaciones, no le importa todas esas leyes anticorrupción que están en los libros. Él simplemente hace y toma decisiones caprichosas que a la larga benefician a sus donantes. Y como estratega, Luis, le pregunto, ¿hasta dónde cree que el poder de Elon Musk como propietario de X puede decantar la elección y cómo podrían contrarrestar los demócratas esta influencia? Bueno, Elon Musk me parece que es parte de lo que se conoce en inglés como un fringe, ¿verdad? Últimamente ha salido con ideas bastante, fuera de lugar, en el sentido de que no están en parte del mainstream. En ese sentido, creo que a la larga
es alguien que es percibido como excéntrico, como alguien que busca, ¿verdad?, llamar la atención de una manera inusual, y creo que, ¿verdad?, desmedido en ese sentido. Nadie le quita lo exitoso que ha sido como empresario, pero eso lastimosamente no se traduce en asuntos públicos, como en este caso es precisamente asuntos electorales. Creo que ahí va a haber bastante problema en el sentido de que el votante, nuevamente, el votante independiente, que es quien va a decidir esta elección, simplemente él no cuenta con una buena aprobación dentro de ese grupo, y esto es lo que va al final no creo que tenga una mayor incidencia en esa clase de votante. Marcel, Luis comenta que no cree que tenga una mayor incidencia en los votantes clave. Usted defendía lo contrario en su pasada intervención. No sé si quiere responder a las palabras de Luis. Absolutamente. Absolutamente. Creo que la última intervención de mi colega hemos pasado de ser una entrevista analítica a un anuncio político pagado por la campaña de Kamala Harris, y completamente equivocado y no apoyado por la lógica. Primero que todo, decir que un fringe, es decir, que no va con las ideas predominantes. Hay que decírselo a los 100 millones de personas que lo siguen diariamente en sus redes sociales. El gran apoyo que le da Elon Musk al presidente Trump no es con respecto al dinero que da, sino la influencia que tiene Elon Musk, que es una de las personas más influyentes del mundo entero. Que por cierto, era un demócrata, como también lo era el presidente Trump. Y lo que estamos viendo es todo lo contrario. Quien se está yendo del mainstream, o sea, de lo que es el contacto con el público americano, es el Partido Demócrata, que se ha convertido en un partido socialista. Y con la salida de Biden sale el último demócrata de los demócratas centristas de antes, y se han radicalizado a un punto para el cual el pueblo americano no está listo, ni preparado, ni desea. Y por eso es que en este momento, a pesar de todos los juicios que han utilizado en contra del presidente Trump, mientras más juicios le ponen, más sube su popularidad, porque lo ven como la perversión de la justicia, el uso de la justicia como un arma de ataque político, cosas que suceden en países donde existe la corrupción, pero algo que nunca se había utilizado en los Estados Unidos. Le ha salido fallido completamente la estrategia de llevarse el partido y el país hacia un modelo del tercermundismo, de lo que pudiera ser un chavismo, un intento a moverse hacia el chavismo. El pueblo lo ha rechazado, y por eso es que tiene estas elecciones tan controvertidas en este momento. Elon Musk, por cierto, no puedes decir y quejarte, por un lado, que Elon Musk ponga dinero y que por eso es algo negativo, cuando George Soros y tantos otros filántropos de ultraizquierda han pasado toda la vida financiando el Partido Demócrata. Los republicanos no han tenido eso hasta ahora. Entonces ahora sí eso es un problema, pero cuando era para ellos no era un problema. Creo que si vamos a entrar en la parte sustantiva de política, y tenemos mucho para hablar. En la parte analítica, creo que ambas partes tienen mucho dinero, ambas partes tienen muchísimos recursos. Lo que sí tienen los demócratas a su favor, que hay muchos servicios de inteligencia extranjeros interfiriendo en estas elecciones a favor de Kamala Harris, porque la ven como una candidata mucho más débil, de la cual pudieran aprovecharse más si es la presidenta de los Estados Unidos. Hablemos precisamente de este apoyo financiero a un candidato u otro, a Harris, y luego hablaremos de Trump y en lo que esperan precisamente los donantes si Harris se convierte en presidenta de Estados Unidos. Porque usted estaba señalando, Marcel, que ella y que el Partido Demócrata habían, digamos, virado tanto hacia la izquierda, que representan incluso un modelo socialista. Pero le pregunto entonces cómo entiende que hayan logrado un récord de recaudación proveniente en gran parte de empresas, de multimillonarios que buscan estos poderes económicos en un eventual mandato de Harris. Totalmente. Mira, primero que todo hay que diferir siempre en dos cosas. El apoyo de las corporaciones tradicionales, que tienden a ser más institucional y más de darle a los dos partidos. Y el apoyo de los empresarios, que al ser individuales, pues pueden disponer de su patrimonio como quieran, como pues George Soros en la izquierda o Elon Musk en la derecha. Pero por supuesto, es mucho mejor siempre para el capitalista una sociedad socialista, porque en la sociedad socialista no hay competencia. El gobierno escoge quiénes son los que mandan. El gobierno escoge
cuáles son las empresas que tienen monopolios. Y por supuesto, Cuba es el lugar ideal para los capitalistas porque tienen monopolio en la industria que el gobierno les concede. En China no existe ni un solo billonario que no sea parte de la maquinaria del gobierno, donde verdaderamente se puede trabajar y tener desempeño y hay que ganárselas en la sociedad del libre mercado. Así que, por supuesto, siempre va a haber, además, en la parte de los empresarios como cualquier otra persona, tienen diferentes puntos de vista. Los hay izquierdistas, los hay de derecha, y en un país como Estados Unidos, donde existe la libertad, cada cual es libre para apoyarlo, y van a seguir teniendo lo mismo. O sea que no hay una gran diferencia ni una contradicción en eso. Están los intereses siempre que buscan ganarse algo, y están los intereses que lo hacen por ideología. Yo creo que George Soros lo hace por ideología. George Soros no creo que quiere buscarse ningún contrato de ninguna forma. Igual Elon Musk lo hace por ideología. Si le convendría, a Elon Musk le convendría mucho más quedarse en el centro, sobre todo teniendo la plataforma X. Le sobra, es el hombre más rico del mundo, no necesita dinero. Cuando tienes cierta cantidad de dinero, ya tu motivación principal no es el dinero. Si lo fuera, no hubiera arriesgado todo lo que se ganó en hacer esta nueva empresa que hizo con Tesla, porque él se jugó todo lo que había ganado en PayPal. O sea que está bien decirlo, pero la realidad es que eso no es lo que motiva a estos grandes empresarios. Hablemos precisamente del mecanismo que permite estas millonarias donaciones de dinero, y hablamos de los Super PAC, y les agradecería, Luis, le doy a usted la palabra, que antes de entrar en el debate nos ayude a esclarecer un poco lo que son estos mecanismos, porque quizás fuera de Estados Unidos y del mundo más puramente electoral no lo conocemos al detalle, ¿no? Sí, bueno, estas son organizaciones, en teoría, organizadas bajo el código 501C4, se conocen el código del IRS, ¿verdad? Que son básicamente vehículos que pueden recibir cantidad indefinida de dinero y no necesariamente tienen que dar a conocer los donantes, ¿verdad? De una manera periódica como hacen las campañas, sino que se hace, ¿verdad? Ya sea cada trimestre o cada año. Es por eso, así es como ha estado funcionando Elon Musk en los últimos 2 ciclos electorales. Él básicamente a través de una tercera parte ha puesto dinero y luego ese dinero es transferido a un PAC, ¿verdad? Como se conocen, y este PAC es básicamente la que hace los gastos políticos para movilizar votantes. Entonces, esto es básicamente una manera de esconder y de esconderse bajo la transparencia, ¿verdad? Que se promueve a través de las otras leyes, que es precisamente y que es completamente válido y es legal, hay que decirlo. Entonces, en ese sentido, así es como trabajan estos famosos Super PAC. La otra, sí. No, Luis, permítame que haga un apunte que no sé si considera usted que es relevante o no, y es que, según tengo entendido, por ley, estos Super PAC no pueden trabajar de forma coordinada con la campaña. ¿Eso qué significa y quién lo controla? Muy atinado, exactamente. Esto es básicamente una de las reglas, es que estas son, ¿verdad?, organizaciones independientes de los partidos y de los comités de candidatos, que precisamente parte de la ley es que no permite la coordinación de mensajes. En muchos casos se puede ser a favor o en contra del candidato o de una causa, ¿verdad?, para poder movilizar gente. Entonces, sí, es muy importante esa aclaración, donde si bien esta gente está gastando, a la larga lo que están sí empujando una agenda en pro o en contra de candidatos, ¿verdad?, pero no puede haber una coordinación directa con las campañas. Y Marcel, para trasladarle a usted, ¿esto exactamente cómo se traslada en el terreno? Este hecho de llevar adelante una agenda que favorezca o vaya en contra de demócratas o republicanos, pero sin una coordinación con la campaña. Digamos, en el terreno, ¿en qué se traduce? No, mira, y para que los televidentes puedan entender, parte del raciocinio detrás de eso es que las campañas tienen un límite de cuánto las personas pueden donar a una campaña, y esos límites son relativamente pequeños. O sea, creo que estamos ahora a $5.800 por ciclo electoral. Entonces,
los PACs no tienen esas limitaciones. Yo puedo darle $100,000 a un PAC, $1 millón a un PAC. Entonces, para que ese dinero no influya desproporcionadamente a la campaña, no puede estar en coordinación con la campaña. Ese es el raciocinio a grosso modo de la ley. Entonces, pero sí me permite a mí como ciudadano, si yo quiero mucho a Donald Trump o yo quiero mucho a otro candidato, decir, yo voy a poner todo mi dinero en función de la elección de ese candidato, pero lo hago por cuenta propia, porque si no lo puedo hacer sería una violación de mis derechos de libertad de expresión, pero no lo puedo hacer en coordinación porque si no sería como contribuir más allá de lo que se permite contribuir a una campaña. Ahora, en la práctica existen los dos modelos, existen organizaciones como la nuestra, que queremos la libertad para Cuba y promover la libertad para Cuba y por lo tanto, pues llevamos mensajes a favor de los candidatos que favorecen la libertad de Cuba, independientemente de los candidatos. Y como esa está también el NRA, las ambientalistas y organizaciones que en otros países serían partidos de temas específicos. Okay. Pero por otro lado están PACs que son organizados por los mismos candidatos, donde antes de declarar su candidatura, todavía no son candidatos y por lo tanto es legal, ellos conforman ese PAC, luego renuncian del PAC, dejan a alguien de confianza como cabeza de ese PAC y se van a hacer su campaña y abren entonces ya la campaña legalmente. En esos casos, por lo general, hay mucha coordinación porque aunque no sea ilegal y no hagan la coordinación técnicamente, pues estás escogiendo una persona que sabe exactamente cuál es tu estrategia y sabe más o menos por dónde van los tiros, alguien de confianza, un gran estratega político. Y en ese sentido, aunque no exista legalmente una cooperación, pues sí existe una sintonía de mensaje. Si hubiera una cooperación directa sería ilegal y pero eso es más o menos en el terreno cómo se traduce. Marcel, nos vamos quedando sin tiempo, pero rápidamente explíquenos qué es lo que hace su organización en estas elecciones. Por ejemplo, una actividad que sirva de ilustración para nuestra audiencia. Mira, un mes luego de la inauguración de Joe Biden se iba a anunciar de Obama hacia Cuba. Reunimos acá en el Museo de la Diáspora a todos los líderes cubanos americanos electos de ambos partidos, republicanos y demócratas, para decir que hablamos con una sola voz y que hay que mantener las sanciones a la dictadura y promover la democracia. Eso hizo congelar esa política de Biden hacia Cuba, por lo menos hasta el día de hoy, pero con la salida del senador Bob Menéndez, pues ahora entramos en una dinámica electoral donde nadie en el Partido Demócrata está argumentando por la libertad de Cuba, sino más bien por ayudar a la dictadura castrista, llevándonos a un punto en el que ya no podemos utilizar el bipartidismo como tradicionalmente lo hemos utilizado. Ese es el tipo de actividades que hacemos también, mensajería en general, registración de votantes, esas son las cosas que harían organizaciones como la nuestra. Hablemos de un comité de acción política de un PAC que se define como bipartidista y es quizá uno de los más conocidos. Hablamos del AIPAC, que se definen a sí mismos, ¿no?, como el mayor comité de acción política de pro-Israel en Estados Unidos, ¿no? Precisamente ellos explican en su página web que en este ciclo electoral de cara a las legislativas, los 129 demócratas respaldados por AIPAC, que han tenido sus primarias en 2024, han ganado. Estos demócratas son fuertes voces pro-Israel, y también que 193 republicanos respaldados por el AIPAC han ganado sus elecciones. Le pregunto, Luis, como estratega demócrata, ¿cuál es la influencia de AIPAC? Hay más comités pro-Israel, pero en este caso hablemos del AIPAC en las agendas políticas de los representantes estadounidenses, en particular de los demócratas. Sí, bueno, AIPAC se mantiene quizás como uno de los PACs más efectivos en la política estadounidense. Hemos visto cómo, ¿verdad?, han derrotado a por lo menos 2 miembros de los que se conocían como los miembros del escuadrón, ¿verdad?, que eran básicamente una aquí en Nueva York y otra fue precisamente en Missouri. Entonces, estos, ¿verdad?, ellos han sido muy efectivos, logran coordinar recursos, logran poner gente en las calles de estos distritos
y es la manera como ellos ejercen su influencia y promueven, ¿verdad? Abogan por la política que ellos ven del Estado de Israel en Estados Unidos. Creo que esa es parte de la, ¿verdad? Parte de la efectividad que ellos han demostrado a través de los años, y en ese sentido, particularmente en este contexto, en esta coyuntura que se vive, han sido mucho más visibles y ¿verdad? Se ha puesto mucho más relieve esa influencia que han tenido, ¿verdad? En la Casa de Representantes, sobre todo, al ¿verdad? Derrotar efectivamente a miembros que no estaban de acuerdo con las políticas que ellos ¿verdad? Promueven. Le traslado a Marcel también la misma cuestión para preguntarle en qué modo usted considera que la política que está manteniendo la administración de Joe Biden o que tanto el candidato Donald Trump como la candidata Kamala Harris respecto a este apoyo parece que incondicional a Israel responde a la financiación que reciben por parte de AIPAC o de otros grupos, digamos, pro-israelíes. Sí, bueno, mira, eso es extremadamente importante. El apoyo de Kamala Harris a Israel no es incondicional y eso se ha notado un poco en el apoyo entre la comunidad judía, que tradicionalmente era demócrata, pero cada vez se vuelve más republicana porque la política hacia Israel de los republicanos ha sido más consistente, mientras que los demócratas, a medida que se han ido hacia la parte de izquierda, o sea, se han vuelto casi socialistas, pues se han ido más con la parte palestina, mientras que los demócratas tradicionales de antes siempre eran fieles amigos de Israel. Pero el modelo de AIPAC es el modelo que seguimos nosotros los cubanos por mucho tiempo y nos convertimos después de AIPAC en el lobby más influyente en la parte de política internacional. Barack Obama le hizo un flaco favor al Partido Demócrata cuando decidió, después de quedar electo por segunda vez, porque sabía que si no perdía la Florida, decidió hacer esa apertura hacia el régimen de La Habana y ayudar al régimen de La Habana. Con eso perdió la Florida, convirtió la Florida en un estado republicano que ya no está en juego como antes estaba, pero en el proceso se ha llevado a tantos demócratas a ese lado que nos ha prevenido a nosotros de seguir usando esa política bipartidista, porque ya no tenemos opción. No es que tengamos dos candidatos compitiendo por cuál tiene una política más dura hacia Cuba, sino tenemos uno claramente diciendo que quiere seguir con la política de Obama y uno que quiere decir que quiere ayudar al exilio cubano. O sea que se está volviendo cada vez más difícil esa movida bipartidista. AIPAC, como es el líder en los PACs de política exterior en los Estados Unidos, ha logrado mantenerlo a pesar de que lo han estado llevando y cada vez más hacia la derecha por las decisiones del Partido Demócrata, pero creo que ha logrado mantenerse y creo que va a lograr mantenerse. Depende de cómo esta elección va a cambiar el Partido Demócrata de una forma o de otra. Si el presidente Trump gana, creo que la influencia de Barack Obama en el Partido Demócrata se va a disminuir y van a regresar los moderados. Si el Partido Demócrata gana, creo que vamos a ver un Partido Demócrata ultra radicalizado y ya completamente hacia ideas como la que ha propuesto Obama y Kamala Harris, de controles de precio, como en los países socialistas, cambio de sexo para los prisioneros o migrantes detenidos y, en fin, una serie de cosas que están fuera de lo normal para los Estados Unidos. Bueno, veremos lo que sucede, ya lo analizaremos después de las elecciones, pero nos vamos quedando sin tiempo para este debate. Solo les quiero plantear una pregunta final a modo de conclusión, y es si cada vez las campañas electorales en Estados Unidos son más caras, ¿en qué medida esta dependencia de los grandes donantes, de los grandes poderes económicos y lobbies resta independencia ideológica de los candidatos políticos? Le planteo la misma pregunta a uno y a otro. Marcel, ya que tenía usted la palabra. Bueno, creo que una de las cosas que propulsó al presidente Trump al punto en donde ha estado, cuando nadie lo esperaba, incluyendo la mayoría de las personas dentro del Partido Republicano, es precisamente el decir: yo soy independiente. La primera vez que se postuló, él dijo: yo no necesito dinero de nadie ni voy a recaudar dinero. Y eso en el ambiente actual pues resonó. En cambio, candidatos que son, digamos, políticos de carrera, como la señora Harris, tiene esa nube.
Es injusto porque existen de los ambos partidos, no estoy diciendo que ella es la única, pero definitivamente creo que eso puede llevar a que cada vez más el candidato que tenga esa independencia económica tenga una herramienta que no tenga su contrincante. Y la pregunta es si eso va a ser suficiente o si los contrincantes con más dinero de intereses creados van a triunfar. Está por ver. Es decir, cada vez quizá estamos más cerca de ver a millonarios lanzarse a la carrera presidencial. Lo veremos en los próximos años. Luis, también le pido a usted la conclusión. Sí, yo creo que lo importante es remarcar que el 41% de las donaciones, de las contribuciones a la campaña de Harris, de hecho, recaudar este billón de dólares ha sido precisamente de contribuyentes menores, ¿verdad? Contribuyentes pequeños. Por otro lado, el 31% de las contribuciones para Trump solo provienen de menores. Entonces, este argumento sobre, ¿verdad?, quién fondea la campaña, quién contribuye a la campaña y que son, ¿verdad?, en su mayoría personas ultramillonarias o billonarias del Partido Demócrata no tiene, ¿verdad?, no tiene cabida. Claramente es un 10% la diferencia entre una campaña y otra, y lo que da a demostrar es básicamente el nivel de energía que ha encontrado. Y a pesar de todas las mentiras que se hablan, ese precisamente documento del Departamento de Justicia del 2018 que fue firmado por el presidente Trump para el cambio de género de los prisioneros es parte de la desinformación que estamos hablando, parte de la desinformación que estamos viendo también por parte de Rusia, haciendo verdad, cuestiones que son, hay que decirlo, es parte de la verdad de la alianza entre el Partido Republicano y Rusia, que simplemente es vergonzosa. Por un lado hablan del socialismo y comunismo y por otro lado están amarrados con Putin, verdad, de la mano y del ombligo hasta a la saciedad, oponiéndose a la guerra, al fondeo en Ucrania y en otros lados. Muchas gracias. Gracias a ustedes dos. Luis, Marcel, lamentablemente nos quedamos sin tiempo para entrar en este nuevo debate que sería la desinformación en esta campaña electoral. Seguro tendremos tiempo de comentar este aspecto en futuros debates en los que también les espero y estaré encantada de invitarles. Muchísimas gracias de nuevo por aceptar esta invitación y haber compartido con nosotros su tiempo. Una vez más, el agradecimiento es para todo el equipo técnico y de producción que hace posible el debate y todos los programas de France 24 y a ustedes, como siempre, por su atención. Ya regresamos.